Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y, y hacemos bien en oírla, Señor. Hacemos bien en prestarle atención, porque en ellas tenemos palabras de vida, en ellas tenemos el testimonio de Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que sea tu palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que lo que estudiemos hoy sirva para conocerte más, Señor, y, y conocer más de tu amor por nosotros y así amarte más. Sigue trabajando en nuestras vidas, Padre. Te pido que atraiga a este estudio a aquellos que necesitan este estudio, aquellos que han de ser bendecidos por medio de él y que tú te puedas glorificar a través de mí como instrumento tuyo. Que yo no hable mis palabras, sino las tuyas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Queremos comenzar repitiendo el título del estudio de hoy. Se llama El Pacto de Paz. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Pacto de Misericordia. Esta semana estamos retomando el tema del pacto, enfocado en el pacto eterno como un pacto de paz. La semana pasada estuvimos viendo que ese nuevo pacto, ese pacto eterno, es un pacto de misericordia, un pacto de perdón de pecados, un pacto, una promesa, una garantía de que nuestros pecados son perdonados, de que Dios tiene misericordia, y es el conocimiento de Dios como un Dios misericordioso y perdonador lo que Dios quiere grabar en nuestros corazones, lo que Dios quiere escribir, que eso no se nos olvide, que eso no se nos escape. Y hoy queremos retomar el tema del pacto y queremos irnos a lo básico, haciéndonos la pregunta: ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Primero voy a dar la definición de la Real Academia Española, o por lo menos una de sus definiciones, la primera que encontré. ¿Verdad? Que los diccionarios nos dan varias definiciones posibles. La primera que encontré es la que tiene que ver con lo que nosotros entendemos por pactos según aparecen en la Biblia, o más parecido, ¿verdad? Dentro de ese contexto. Y según la Real Academia Española, un pacto es un concierto, ¿verdad? Un acuerdo, ¿verdad? No un concierto musical, sino un concierto, algo que se concierta. Un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, ¿verdad? Un acuerdo, una concordia, un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Así que normalmente los pactos del hombre están basados en dos partes o más acordando cumplir algo en particular. Algo. A veces una parte debe cumplir una cosa, la otra parte debe cumplir otra. Hay veces que estos pactos, ambas partes tienen que cumplir con lo mismo. Por ejemplo, en los matrimonios vemos que se concierta un pacto y estas personas que contraen matrimonio, ¿verdad? El hombre le promete a la mujer amarla en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, y la mujer promete prácticamente lo mismo. Así que vemos que los pactos de los hombres, dos partes o más, se comprometen en cumplir su palabra. Cuando alguien hace un pacto, implica una promesa. Y eso debemos tenerlo bastante claro. Pero en el caso de Dios, su pacto son sus promesas y solamente las suyas, sin que el hombre le prometa nada a Dios. Veamos que Dios constantemente se refiere a su pacto como el suyo. Leamos Gálatas 3:17 para confirmar que el pacto de Dios son las promesas de Dios sin las promesas del hombre. Gálatas 3:17 nos dice: esto pues digo, que el pacto previamente ratificado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y quiero que notemos, ¿verdad?, lo que nos está diciendo este versículo. Este versículo de Gálatas 3:17 nos está diciendo que el pacto previamente ratificado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Dios
ratificó un pacto para con Abraham y con su simiente, que es Cristo. Y este pacto que Dios hizo concerniente a lo que le daría a Abraham y lo que heredaría también la simiente de Abraham, que es Cristo, la ley que vino 430 años después de esta promesa no abroga el pacto para invalidar la promesa. Es decir, primero se refiere a lo prometido por Dios como pacto, y luego el mismo versículo se refiere a lo prometido por Dios como la promesa de Dios para con Cristo y también para con Abraham. ¿A dónde está haciendo referencia este versículo? Génesis 17:8. Génesis 17, verso 8, nos dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Entonces Dios hablándole a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en tus generaciones, por pacto, por alianza, por pacto perpetuo, por pacto eterno, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, nos dice aquí Dios, y seré el Dios de ellos. Y hay varios puntos que queremos resaltar aquí. Vemos que Dios dice que Él establecerá su pacto, estableceré mi pacto. Lo primero que nos dice en el versículo 7, Gálatas 7, 7 y 8 fue lo que leímos. Estableceré mi pacto. A ese pacto del Señor Él le llama un pacto eterno. La palabra, por lo menos mi versión dice alianza perpetua. La palabra para alianza es la misma que previamente se tradujo como pacto. Es la misma. Está diciendo: estableceré mi pacto y mi pacto eterno. Será por pacto eterno. Dice perpetuo y la palabra es la misma que se traduce por eterno. Si usted busca la versión de la Biblia en inglés, la King James Version, dice Everlasting Covenant. Así que le llama un pacto que dura para siempre. Luego nos dice en qué consiste este pacto perpetuo. Y vemos que consiste en las promesas de Dios. Dice: y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Vemos que el pacto es eterno y la promesa es lo que se ha de recibir con la promesa es perpetuo, es eterno. Y luego Dios dice: y seré el Dios de ellos. Aquí constantemente el que está prometiendo es Dios. Y nos dice, volviendo a Gálatas 3, el versículo 18, que es el que le seguía al que leímos previamente en Gálatas 3, nos dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Así que el pacto y la promesa de Dios es una y la misma cosa. El pacto de Dios, su promesa es una y la misma cosa. Lo que Él promete es un pacto, porque Dios no va a fallar, Él va a ser fiel en cuanto a lo que Él habló. Él es veraz, Él no va a mentir, Él va a cumplir lo que prometió. La promesa de Dios y el pacto de Dios es una y la misma cosa. El pacto eterno de Dios es su promesa que Él ha de cumplir acerca de la herencia eterna de Abraham y de su simiente. Así que tenemos que tener claro que el pacto de Dios es su promesa, y este pacto es eterno. Este pacto nada lo puede invalidar, ni siquiera la ley que vino 430 años después de él lo puede invalidar. De hecho, lo que hace es confirmarlo. Así que continuamos teniendo esto en mente, que el pacto de Dios son sus promesas. Y son sus promesas al hombre. El pacto de Dios es la promesa de Dios al hombre. Y Dios hace la promesa al hombre, le da su pacto sin que éste le tenga que prometer a Dios algo. Dios no ha pedido que el hombre le prometa nada. Y nos dice Romanos 11:35, ¿o quién le dio a él primero para que le sea pagado? O sea, Dios promete al hombre sin que el hombre le haya prometido nada a Dios de antemano. Y si realmente pensamos que el hombre tiene que prometerle
a Dios algo de antemano, realmente estamos viéndolo como una paga, según Romanos 11:35. O quién le dio a él primero para que le sea pagado. Y el 36 de Romanos 11 nos dice, porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siglos. Amén. Realmente el hombre no puede darle nada a Dios porque todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. El hombre no tiene nada que prometerle, nada que darle a Dios. Sin embargo, Dios tiene todo para darle al hombre porque todo le pertenece a Dios. Y si nosotros pensamos que en el pacto de Dios, cuando Dios concerta su pacto con el hombre le tiene que dar algo a Dios, estamos pensando que con nuestra promesa estamos comprando la promesa de Dios. Que con nuestra promesa estamos tratando de hacernos aptos o merecedores de las promesas de Dios. Por eso el versículo nos dice en Romanos 11:35, que ya lo leímos, o quién le dio al primero para que le sea pagado. Nosotros no le tenemos que dar a Dios nada para recibir sus promesas. De hecho, Dios ha hecho siempre sus promesas sin que el hombre le pueda dar nada a Dios, sin esperar ninguna garantía del hombre de que éste ha de siquiera ser agradecido con el don, con el regalo involucrado dentro de la promesa. Consideremos que después del diluvio Dios estableció un pacto con todo ser viviente y este pacto, ¿verdad?, que consistió en que Dios no permitiría que la tierra fuera destruida nuevamente por agua. Dios no destruiría el mundo por agua, ¿verdad? Nuevamente. Dios prometió en este pacto, que varias veces en Génesis 9 tenemos la palabra pacto, una y otra vez, siendo utilizada para la promesa de Dios de que esto no volvería a ocurrir, un diluvio no volvería a ocurrir. Vemos que Dios promete y el hombre simplemente pues cree en la promesa, y Dios promete y da una señal visible de que Él cumplirá su promesa, un recordatorio visible de que Él cumplirá su promesa. Y aquí vemos, ¿verdad?, el arco en el cielo, donde sirve como un recordatorio de ese pacto que el Señor hizo. Y el hombre no tenía que prometerle nada. De hecho, en esa ocasión el hombre no le prometió nada a Dios, ni le dio nada a Dios, porque todo es de Él. También vemos que el pacto con Abraham, esa alianza perpetua que leímos en el capítulo 17 de Génesis, ese pacto con Abraham, esa alianza perpetua, está basado en lo que Dios haría sin las promesas del hombre. Dios le daría la tierra, Dios sería su Dios. Dios está prometiendo sin pedir nada a cambio. Y el pacto eterno hecho con Abraham es llamado también, vamos a ver ahora, es llamado también un pacto de paz. Vimos que Dios hizo un pacto con Abraham, es llamado un pacto perpetuo, una alianza perpetua, un pacto eterno. Este está basado en las promesas de Dios, porque el pacto de Dios son sus promesas, siempre, no las promesas de Dios mezcladas con las promesas del hombre, sino siempre son sus promesas. Y este pacto hecho con Abraham es también llamado un pacto de paz. Leemos en Ezequiel 37, 26. Repito, Ezequiel 37, versículo 26, nos dice la palabra de Dios. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Aquí vemos una declaración de lo que Dios ha de hacer. Un pacto de paz. Y este pacto de paz es pacto eterno. Así que el pacto eterno de Dios es un pacto de paz. ¿Verdad? Y me vienen a la mente muchos pensamientos al leer esto. Y no quisiera iniciar una temática sin completarla, pero por lo menos le comento que a veces pensamos que Dios es un Dios de sangre, porque los pactos que se concertaron fueron pactos ratificados con sangre. Eso es otro tema, no voy a adentrarme de lleno ahí. Lo que sí quiero que veamos es que constantemente Dios nos está revelando a través de toda la Escritura, no solamente en un lugar, sino a través de toda la Escritura, que Él es un Dios
de paz. Eso tal vez lo discutamos un poquito más adelante, pero no un Dios de guerra, no un Dios de derramamiento de sangre. De hecho, constantemente nos dice la Escritura en diferentes lugares que Él nunca demandó estos sacrificios, que estos sacrificios a Él no sacian su hambre, estos sacrificios no, esta sangre derramada no, me la he de beber, dice el Señor en el Salmo 50. ¿Acaso he de beberme la sangre de los animales? ¿Acaso me he de comer la carne? Eso a mí tú no me estás dando nada a mí, dice el Señor. O sea, mío es todo eso. Mío son todas las bestias del campo, mío es todo eso. Tú no me estás dando a mí. Realmente es un símbolo de lo que yo te he dado a ti, de lo que yo le doy al hombre. Y lo que el hombre hace con lo que Dios le da. Es interesante ese punto, ¿verdad? Que en otra ocasión podríamos más adelante estudiarlo a profundidad. También nos dice el Salmo 40 muy claramente, sacrificio, ¿verdad? Y holocausto, no quisiste, no has pedido expiación, ¿verdad? Sacrificios de expiación, no los has pedido, no has demandado, no han sido tu voluntad, y son palabras de Cristo, como que esto al Padre no le place, no se regocija en esto. Así que sigamos con la declaración que su pacto y sus promesas son promesas de paz. Y más adelante estudiaremos un poquito más acerca de Dios como este Dios de paz dentro de este mismo estudio. Pero este versículo nos dice que el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios es un pacto de paz. Y nuevamente vemos que está basado en su promesa, porque como leímos en Ezequiel 37:26, se nos dice que los multiplicaré. Dios está hablando de lo que Él hará, son su promesa. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, lo que Dios hará para el hombre, por el hombre, para bendecir al hombre, a esto le llama un pacto de paz. No solamente un pacto eterno, sino deja saber que este pacto eterno es un pacto de paz. Y hacemos la pregunta, ¿de dónde surge este pacto de paz o estas promesas de paz? ¿De dónde surge? ¿Dónde tiene su origen? Y para esto quiero que vayamos a Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Zacarías 6, versos 12 y 13. Nos dice así, Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual retoñará de su lugar y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su trono, y consejo de paz será entre ambos a dos. Así que la pregunta que nos hicimos fue, ¿de dónde surgen el pacto de paz? O estas promesas de paz que Dios hace al hombre. Y tenemos la respuesta en Zacarías 6:13, donde se nos presenta que hubo un consejo de paz, un acuerdo de paz, ¿verdad? Un consejo de paz, un acuerdo de paz entre dos personas, porque nos dice entre ambos a dos. Un consejo de paz entre ambos a dos. Hay un consejo, ¿verdad? Una toma de decisión, hay un acuerdo entre dos personas acerca de la paz, un consejo de paz, un consejo para establecer la paz. Pero vamos a ver quiénes son estas dos personas que hicieron este consejo de paz o que componen este consejo de paz que hay entre ambos a dos. El versículo nos dice primeramente que es Jehová, el Señor, ¿verdad? La palabra ahí en el hebreo que se traduce por el Señor, edificará el templo del Señor, es edificará el templo de Jehová. La palabra es el nombre de Dios, el que aparece ahí, que muchas Biblias pues la traducen por el Señor, pero realmente es el nombre Jehová el que aparece. Y la otra persona es el renuevo. Estos ambos que se mencionan aquí, estos dos que hicieron el consejo de paz, que componen el consejo de paz, que hicieron este acuerdo de paz,
están identificados como el renuevo y Jehová. Así que estas dos personas son Jehová y el renuevo. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién es el renuevo? Porque Jehová sabemos quién es y es Dios. ¿Quién es este renuevo? ¿Quién es este renuevo que se nos menciona aquí que edificará y edificó, ¿verdad? En efecto, edificó el templo del Señor, que ha llevado su gloria y se ha sentado con su Padre en su trono. Y aquí ya les estoy dando ¿verdad? La introducción a quién es este renuevo. El renuevo es un título constantemente utilizado, un epíteto del Mesías que aparece en el Antiguo Testamento recurrentemente, específicamente lo que Isaías, creo que también Jeremías lo utiliza. Y nos dice Isaías 53, un capítulo adjudicado al Mesías, directamente a Cristo, a la obra del Mesías, y leemos el versículo 2 y 3 de Isaías 53 para confirmar que en efecto estamos hablando de Cristo cuando hablamos del renuevo. En algunas versiones puede decir el retoño. También nos dice el versículo 2 de Isaías 53, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo es el renuevo. Cristo, el despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores, aquel que subirá cual renuevo como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura alguna en él, que habríamos de verlo más sin atractivo para desearle a causa del atractivo, ¿no? Sino para que el deseo nuestro de él sea más allá de lo físico, sino más bien por algo espiritual, ¿no? El renuevo vemos que es Cristo y vemos que su obra como renuevo está vinculada a la cruz. Cristo es el renuevo y su obra como renuevo implica ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el resto de la descripción de Isaías 53 nos habla acerca de la cruz, ¿verdad? De lo que ocurrió, cómo un padre amante entregó a su hijo, cómo Jehová entregó al renuevo, entregó a su hijo. Y aquí estamos delineando y se vuelve un poco más claro en nuestra mente cómo ese consejo de paz entre ambos, entre el renuevo y entre Jehová, incluye tanto al padre entregar a su hijo como un hijo entregarse a la voluntad de su padre y a la salvación de los hombres. Un hijo que intercede por los hombres, un hijo que carga los pecados de los hombres, un hijo que decide interceder en oración por los pecadores que lo están destruyendo, que lo están lastimando, que lo están hiriendo, que lo están insultando, que lo están escupiendo. Él decide interceder por ellos y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El renuevo es Cristo y vemos que su obra como renuevo está vinculada a la cruz y aquí podemos ir viendo cómo la cruz tiene que ver con ese consejo de paz, ese acuerdo entre el renuevo, porque si se utiliza el nombre del renuevo y se vincula la obra del renuevo con la obra de la cruz, tiene que ser que el consejo de paz entre Jehová y el renuevo tiene que ver con la obra de la cruz efectuada por Dios por medio de este renuevo que el hombre crucificó, que el hombre despreció, que el hombre lo convirtió en varón de dolores. Y está muy interesante ver esto porque entonces el consejo de paz comienza a cobrar vida y comienza ¿verdad? Las tinieblas o el misterio que envuelve muchas veces ese término del consejo de paz entre ambos comienza a delinearse y comienza a cobrar, ¿verdad? Vida en nuestra mente. Vemos que este consejo de paz lo hace Cristo con Jehová. También vemos que por defecto podemos, ¿verdad? Deducir que el consejo de paz fue entre el Padre y el Hijo, porque Cristo es el Hijo de Dios y Dios es el Padre de Cristo. El Padre y el Hijo
hacen un consejo de paz. Y entonces podemos entender que este consejo de paz fue un acuerdo entre Dios y su Hijo de cómo ambos establecerían la paz donde surgió enemistad. Repito, el consejo de paz entonces es un acuerdo entre Dios y su Hijo de cómo ambos, la obra de ambos, por la obra establecida por Dios y ejecutada por Cristo, se establecería la paz allí donde surgió enemistad. Vimos que hay un pacto de paz, es el pacto eterno y es un pacto de paz. Y luego vemos que hay un consejo de paz, un acuerdo de paz. Y este acuerdo de paz está basado en, ¿verdad? Y está compuesto, fue acordado entre el Padre y el Hijo, entre Dios y su Hijo Cristo Jesús, para salvar a la raza humana, para establecer paz donde hay enemistad e involucra la obra del Calvario, la obra de la cruz. Así que continuamos. Para tener un poquito más claro en qué consiste este consejo de paz, este acuerdo entre el Padre y el Hijo, vamos a leer en Colosenses 1, versículos 19 al 22. Colosenses 1, versículos 19 al 22. Y leemos y comentamos. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. La plenitud de la deidad habita en Cristo corporalmente porque al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Y el versículo 20 nos sigue diciendo, y por Él, o por medio de Él, ese Él es Cristo, Dios por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Es decir, Dios, obrando por medio de Cristo, por medio de la sangre de su cruz, pacificaría al hombre y lo reconciliaría. Versículo 21 de Colosenses 1 nos dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Dónde y cómo? En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que donde había enemistad, éramos enemigos, extraños, donde había discordia, donde no había paz, el Señor estableció la paz, nos pacificó, nos apaciguó, nos reconcilió, nos amistó. ¿Cómo? Por medio de la sangre de la cruz de Cristo. En el cuerpo de su carne, por medio de muerte, con el propósito de hacernos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto es una obra que Dios constantemente, o sea, la Biblia constantemente hace alusión que esto es una obra que Dios hizo por medio de Cristo. Y puso paz donde había enemistad. Pacificó las enemistades, como nos decía el versículo específicamente donde nos dice pacificando por la sangre de su cruz. Es entonces el pacto de paz con el hombre, la promesa de Dios y su Hijo al hombre, que pone en cumplimiento el acuerdo de quitar la enemistad que surgió en el corazón del hombre y establecer la paz en el hombre por medio de la cruz. Repito, el pacto de paz con el hombre es la promesa de Dios, como vimos que el pacto de Dios constituye su promesa, es una y la misma cosa. El pacto de Dios es la promesa de Dios. El pacto de Dios con el hombre es su promesa al hombre, pone en cumplimiento el acuerdo entre el Padre y el Hijo de quitar la enemistad que surgió en el corazón del hombre y establecer la paz, poner paz allí donde estaba la enemistad, en el corazón del hombre, en el hombre, por medio de la cruz. Por eso es que la cruz es fundamental.
Sin la cruz no hay reconciliación. Y tenemos que hacer esta pregunta ahora. ¿De quién es la enemistad? ¿De quién es la enemistad? Romanos 8:7 nos dice lo siguiente. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y estos versículos nos contestan no solamente de quién es la enemistad, sino también nos contestan contra quién es la enemistad. Dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Yo soy carne, tú eres carne, nosotros somos carne, Dios es espíritu. La intención de la carne, o sea, nosotros, es enemistad contra Dios. Nosotros, por naturaleza, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, estamos enemistados contra Dios. Nosotros tenemos enemistad de nuestra parte hacia Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 5, verso 10 nos dice, porque si siendo enemigos, ¿quién estaban enemistados? El hombre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué nos reconcilia? La muerte del Hijo de Dios. ¿Con quién nos reconcilia? Con Dios. La muerte del Hijo de Dios, la muerte de Jesús, nos reconcilia con Dios, nos pone en armonía con Dios porque antes éramos enemigos, nos amista con Dios. Pero aquí se nos presenta que nosotros éramos los que somos enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, 10 fue el versículo que leímos ahora mismo. También Romanos capítulo 5, el mismo versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos nuevamente que Dios obra por medio de Cristo nuestra reconciliación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo, con otro anteojo, puede decir otra cosa a nuestra mente, aunque literalmente está diciendo que somos nosotros los enemistados. En nosotros era que estaba la enemistad y la muerte de Cristo, o Dios por medio de Cristo, puso paz en nuestros corazones hacia Dios, para con Dios. Pero normalmente leemos este versículo como si dijera que justificado pues por la fe, Dios tiene paz, Dios está en paz ahora para con nosotros, cuando realmente está diciendo todo lo contrario. Nosotros ahora tenemos paz para con Dios. Esto implica que antes de ser justificados por la fe, antes de que hubiera fe, antes de que nosotros recibiéramos la fe de Jesús, antes de que Dios obrara por medio de Cristo nuestra reconciliación, lo que existía en nuestro corazón para con Dios, hacia Dios, era la enemistad. Pero ahora Dios ha puesto paz en nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. Y con esto queremos hacer la aclaración de que la enemistad se encuentra en el corazón del hombre, no en el corazón de Dios. Lo que tiene que ser reconciliado es el hombre, no Dios. La reconciliación implica un cambio de mentalidad, implica el dejar a un lado una enemistad y atenerse a otra cosa. Y nosotros pensar que Dios necesita cambiar, que Dios necesita poner paz donde hay enemistad, implica que Dios es un Dios cambiante. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo soy Dios, yo no cambio, dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Él no cambia. Entonces, si Él no cambia, ¿quién es el que necesita cambiar? O la obra de poner paz, este pacto de paz, este consejo de paz, este acuerdo de poner paz donde hay enemistad, no tiene que ver con poner paz en Dios, sino más bien poner paz en el hombre para con Dios. Espero que les resulte tan claro como a mí. Para reforzar el punto de que Dios es un Dios de paz y en Él no hay nada de enemistad, Él no se puede enemistar. Él no se vuelve nunca nuestro enemigo, ni el enemigo de nadie. Interesante que Satanás es el adversario y constantemente se refiere como el enemigo de Dios, pero en la Biblia en ningún momento dice que Dios es el enemigo de Satanás. Nos dice nos dice Romanos 15:33, repito, Romanos 15:33,
y el Dios de paz sea con todos vosotros. Dios es el Dios de paz. Primera de Corintios 14:33 nos dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Segunda de Corintios 13:11 nos dice, resta, hermanos, que tengáis gozo y seáis perfectos y tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad, es decir, de ágape, será con vosotros. Y estos son solamente algunos versículos que hablan de Dios como el Dios de paz. Primera de Tesalonicenses 5:23. Repito, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, versículo 20 nos dice, y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Y continúa, ¿verdad? Es una oración que termina ahí en punto, pero lo que queremos resaltar es que Dios es un Dios de paz. Constantemente la Biblia presenta que Dios es un Dios de paz. Vino a poner paz por medio de Cristo, y Jesús mismo dijo antes de irse, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Cristo es la paz de ese consejo de paz, es la paz que Dios intenta poner en el corazón del hombre hacia su persona, porque la paz se pone siempre, donde hay que hacer la paz es donde hay enemistad, y donde Dios está poniendo paz es en el corazón enemistado del hombre en contra de Dios. Nos dice 2 de Corintios 5, versos 18 y 19 lo siguiente. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. La obra de la reconciliación la obra Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Primero nos dice que es la obra de Dios por medio de Cristo. Esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, su Hijo. Y luego nos dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Era la obra de Dios a través de Cristo, era la obra de Dios en Cristo, la obra de reconciliar al hombre hacia sí mismo. Y esto implicaba no tomar en cuenta los pecados del hombre, no imputarle sus pecados al hombre. Interesante, Dios no estaba ni siquiera tomando en cuenta los pecados del hombre. Dios no estaba tomando en cuenta el odio del hombre como aquello que determinaría si él buscaba la reconciliación o no, sino que Dios buscó la reconciliación precisamente porque quería quitar esa enemistad que existe naturalmente en el hombre. Él quiere amistar al hombre consigo mismo, y esta obra la hace por medio de Jesús. Y volvemos y reflexionamos en cuanto al consejo de paz. Este consejo de paz entre ambos, entre el renuevo y Jehová, entre Dios y su Hijo, es el acuerdo de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de ese don maravilloso de Dios dar a su Hijo, el medio por el cual Dios puede poner paz allí donde hay enemistad, y puede restablecer la paz nuevamente en el universo. Todo lo consigue por medio del sacrificio de su Hijo. El cómo esto ocurre lo podríamos estudiar en otro estudio, no nos da el tiempo, pero nos gozamos por ahora de saber que Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? Estuvo dispuesto a hacerlo con tal de ganar nuestro corazón. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo fue hecho este consejo de paz? Este acuerdo entre Dios y su Hijo de que Dios entregaría a Jesús para ser crucificado por el hombre. ¿Cuándo ocurrió? Leemos en Primera de Pedro 1:18 al 20. Primera de Pedro 1:18 al 20 nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros. Así que, por amor a nosotros, Dios nos entregó a Cristo. Con la preciosa sangre de Cristo nos ha rescatado, como bien utilizando las palabras de los versos que acabamos de leer. Dios nos ha rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Así que este consejo de paz fue antes de la fundación del mundo. Este acuerdo entre el Padre y el Hijo fue antes de la fundación del mundo. ¿Dónde fue este acuerdo? ¿Dónde se llevó a cabo? Bueno, el mismo versículo de Zacarías 6:13 nos dice: Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su trono y consejo de paz será entre ambos a dos. Se nos está diciendo que es en el templo del Señor, se edificará el templo del Señor y se sentará en el trono. El renuevo se sentará en el trono y será sacerdote, ¿verdad? Un mediador en su trono y consejo de paz será entre ambos a dos. Así que aquí nos está hablando del templo que el renuevo edificaría, el templo que el renuevo edificó. ¿Y cuál fue el templo que el renuevo edificó? Leemos en Hebreos 8, del 1 al 2, ¿verdad? Nos dice: así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, o algunas versiones pueden decir sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde Cristo está sentado? En la diestra de la majestad de los cielos. Está hablando del santuario celestial. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Así que hay un santuario en el cielo que el Señor asentó y no el hombre. Si vemos que este acuerdo, este consejo de paz fue establecido en un templo, en un santuario, en un tabernáculo, pero fue antes de la fundación del mundo, como nos dice Pedro, tiene que ser entonces el santuario, aquel verdadero santuario que el Señor asentó y no el hombre. Y nos dice Hebreos 9, versículo 11 y el versículo 24, lo siguiente: mas estando ya presente Cristo, pontífice o sacerdote, de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Hay un tabernáculo que no es hecho por manos humanas ni es de esta creación. Y nos dice: porque no entró Cristo, el versículo 24 de Hebreos 9, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para sentarse ahora por nosotros en la presencia, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así que este consejo de paz fue ejecutado entre el Padre y el Hijo, donde en el santuario celestial, cuando antes de la fundación del mundo. Y es interesante que tiene que ver con la obra de salvar al hombre. Tiene que ver con la decisión, con el acuerdo de que Cristo sería fiador de la raza humana, de que Cristo tomaría el lugar del hombre. Tiene que ver con este sacrificio de Dios, entregar lo más preciado para reconciliar consigo al hombre, para poner paz por medio de la cruz de Cristo, donde estaba la enemistad, y este es el corazón del ser humano. Hago la pregunta: ¿cuándo fue la primera mención del pacto de paz o de la promesa de poner paz en el hombre? Y tenemos que caer al Edén, justo después de que se nos dice o se nos relata acerca de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, y del pecado. Vemos que aquí está la promesa de poner paz en el corazón del hombre hacia Dios. Y aunque las palabras no las encontramos así directamente, podemos estudiar un versículo, Génesis 3:15, y podemos darnos cuenta en qué consiste esto, ¿verdad? Esta promesa que Dios hace. Y Dios, hablando a la serpiente ante Adán y ante Eva, declara lo siguiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer. Habría enemistad entre la serpiente, que es Satanás, y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La realidad es que si Dios dice que Él pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿qué quiere decir? Que había amistad. La necesidad de Dios poner enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer, ¿verdad? Con la serpiente y la simiente de la serpiente, es porque había amistad. El hombre y la mujer se habían amistado con la serpiente. La raza humana, encerrada también en la simiente de la mujer, se había amistado con la serpiente. Había una amistad natural entre la mujer y la serpiente, que es el enemigo de Dios. Entonces, si tú te amistas con el enemigo de Dios, significa que tú tienes enemistad para con Dios. Así vemos que el hombre y la mujer se habían amistado con la serpiente y enemistado contra Dios. Y aquí Dios promete, es decir, pacta, poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Esto implica amistad con Dios, porque la mujer se enemistó con Dios al amistarse con la serpiente. Si se enemista con la serpiente, esto implica amistad con Dios. La promesa de la enemistad con la serpiente es la promesa de amistad y paz para con Dios. Es decir, Dios hizo un pacto de paz. Dios hizo la promesa de poner paz. Y esto por medio de la cruz, porque vemos que está la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, aunque esto, en este proceso, ¿verdad? En el proceso de herir la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer, Cristo, sería herido en el calcañar. Y vemos como Cristo, varón de dolores, experimentó el quebranto como nadie nunca lo ha experimentado ni lo experimentará, para salvar a la raza humana y vencer al enemigo. Y de esta manera poder poner paz donde el enemigo había logrado poner enemistad para con Dios. El hombre tenía amor para con Dios y paz para con Dios. El enemigo insertó mentiras en el ser humano que hizo que el hombre se enemistara con Dios y se amistara con el enemigo. Entonces Dios, por medio de la obra de Cristo, logra enemistar al hombre con el enemigo, logra que nosotros veamos al enemigo tal cual es, tan mentiroso como es, y que veamos a Dios como realmente es, un Dios amante, y nos amistemos con Él. Por eso, Cristo clamó desde la cruz, como nos dice Juan 19, verso 30. Nos dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Lo que Cristo había pactado con su Padre, lo cumplió. El acuerdo que Cristo había hecho con su Padre, este consejo de paz que Cristo había acordado con su Padre, fue consumado. Él derramó su vida hasta la muerte. Dios cumplió su parte. Dios entregó a su Hijo. Cristo hizo la voluntad de su Padre y se entregó a sí mismo por nosotros. El pacto de Dios dar a su Hijo se había consumado, se había hecho manifiesto que Dios desde la fundación del mundo dio a su Hijo por nosotros. Y quedó manifiesto que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el deseo de Dios que todos seamos salvos. Es el deseo de Dios poner paz donde hay enemistad. Dios es un Dios de paz y lo único que Él quiere es poner paz en nuestros corazones y paz para con Dios. Él quiere amistarnos con Él. Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere ser nuestro Padre. Él desea que nosotros lo conozcamos tal como Él es. Él desea que esas mentiras del enemigo sean desarraigadas de nuestro corazón y haya paz para con Dios en nuestros corazones. Él no toma en cuenta nuestros pecados, sino que Él está constantemente en la obra de la reconciliación, buscando traer de vuelta a casa a sus hijos extraviados. Y Él está pensando en ti y en mí. Él quiere tenernos a nosotros con Él. Él quiere darnos su paz, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones para siempre. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por esas promesas de paz, ese pacto de paz, esas promesas dadas al hombre, garantizando que el consejo, el acuerdo que tú y tu Hijo, Padre, tuvieron
en el cielo desde la fundación del mundo para rescatar al hombre. Esa promesa de dar a tu Hijo la has cumplido, Señor. Nos has dado a Cristo y Cristo se dio por nosotros, tratando de ganar nuestro corazón. Reconocemos que no había nada que había que apaciguar en ti, ninguna enemistad que había que reconciliar en ti, sino que comprendemos, Padre, que tú eres un Dios de paz, un Dios de amor que siempre ha buscado reconciliar a sus hijos a ti. Te pedimos que nos ayude a verte de esta forma, Señor, que meditemos constantemente en el precio que estuviste dispuesto a pagar para poder poner tu paz en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra rebeldía y nuestra enemistad constante en contra tuya y en contra de nuestros hermanos. Y que en la medida que nosotros conocemos tu paz, conocemos tu amor, en la medida que nosotros contemplamos tu amor en Cristo Jesús, en la medida que meditamos en tus promesas y vemos este sacrificio inmenso de dar a tu Hijo por nosotros, este consejo de paz, Señor, nuestros corazones puedan ser reconciliados a ti y a nuestro prójimo y tengamos solamente paz y amor en nuestros corazones. Te pido que nos guardes, Señor, nos libres del mal, que la única enemistad que exista en nuestro corazón sea en contra de la maldad, en contra del enemigo, en contra de los engaños del enemigo, que no estemos amistados ni con él ni con el mundo, en el sentido de la vanagloria de este mundo, sino solamente, Señor, amistados contigo y amistados los unos con los otros en amor. Bendícenos a todos los que estuvimos en este estudio, Señor, también a aquellos que han de estudiar ¿verdad? Este tema más adelante a través de las redes sociales, que lo vean más tarde. Te pido que los bendigas también, Padre, y que nos ayude a crecer en el conocimiento de tu amor, Señor, y de ese pacto de paz, ese consejo de paz que tú has establecido, que tú estableciste en primer lugar con Cristo y le has prometido al hombre y has cumplido tus promesas. Gracias una vez más por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.